Nos vamos a otro de los temas que, por cierto, van a estar marcando esta mañana, principalmente por las reacciones a la decisión de la Cámara de Diputados que rechazó el quinto retiro de fondos presentado por parlamentarios y también el proyecto alternativo del gobierno. María Paz Ortiz tiene detalles de lo que pasó ayer en la Cámara y que se anunciaba podía extenderse gran parte de entrada a la noche. ¿Qué tal, Cota? Buenos días. Hola, Fresia, buenos días. Aquí como hija única, la verdad. Abrigada. Está frío hoy día, sí, abrigadísima. Pero claro, rechazaron ambos proyectos los parlamentarios, algo que de alguna forma podía pasar, pero no era un escenario en que todo el mundo se había puesto, la verdad. Y claro, necesitaban votaciones distintas. Por ejemplo, el parlamentario necesitaba 98 votos y tuvo 70 a favor y 70 en contra. Mientras que el retiro acotado, que era la propuesta del gobierno, necesitaba 78 votos y tuvo 68 a favor y 83 en contra. O sea, ninguna iniciativa lo logró. Eso significa que de alguna forma hasta ahí quedan estos proyectos. La diferencia es que el gobierno entonces puede ahora llevarlo, insistir con su proyecto y presentarlo al Senado, pero la verdad es que no creo que sea una instancia que estén buscando. Hay que entender que la recomendación siempre del ministro Mario Marcel fue que no existieran retiros y esta iniciativa del gobierno de alguna forma era un mal menor. De alguna forma así lo veían y estaban proponiendo entonces algo que causara menos daños a en la inflación, por ejemplo. Pero no era algo que probablemente el ministro de Hacienda estuviese recomendando para este gobierno. Él decía que si ganaba, por ejemplo, el retiro parlamentario, se pone incluso en peligro el programa de gobierno, así lo dijo ayer el ministro Mario Marcel. Pero claro, hubo mucha negociación ayer hasta muy tarde en la noche, era bastante intenso el debate parlamentario y escuchemos lo que decía el ministro Giorgio Jackson, porque él también fue parte importante de las negociaciones, sobre todo con la oposición. Estuvo negociando con la UDI, con RN, bastante durante el día. Finalmente la oposición se desmarcó de votar a favor de la iniciativa del gobierno, sin embargo sí cumplió con no votar a favor de la iniciativa parlamentaria. Escuchemos al ministro Giorgio Jackson. Nosotros veíamos una oportunidad para que las inquietudes parlamentarias que el gobierno escuchó y propuso a través de un proyecto de ley con una urgencia inmediata iban a encontrar apoyo, pero resulta que los mismos parlamentarios y parlamentarias que aprobaron en la Comisión de Trabajo luego lo terminaron rechazando en la sala, una situación que es difícil de entender, pero que de todas maneras nosotros como Ejecutivo ahora nos volcamos de manera total a cumplir con el mandato que tenemos, que es proponerle al país una reforma integral y significativa al sistema de pensiones para poder garantizar la seguridad social que durante tantos años o décadas las chilenas y chilenos no han tenido. En estos dos proyectos, porque hagamos memoria hacia ayer, lo que se necesitaba para esta moción parlamentaria era de 93 votos y era previsible que se pudiese rechazar porque se necesitaba más para ser aprobado. En cambio, en el proyecto acotado del gobierno, María Paz, se necesitaban 78 votos y algunos señalaban que podían tener esos votos necesarios porque como tenía elementos de seguridad social, por eso era menos lo que se requería para ser aprobado. Aún así, este rechazo de ambos iniciativas, por cierto que pone en una situación compleja al gobierno. Escuchábamos ahí al ministro Jackson, porque ahora sí hay que trabajar en una reforma de pensiones de fondo, ¿no? La preocupación, por cierto, era que ambos siguieran adelante. ¿Qué va a pasar con estos dos? Bueno, uno se archiva ya siendo rechazado ahora por la Cámara, ya había sido enviado con un rechazo negativo, recordemos la semana pasada, de la Comisión de Constitución. Y eso, bueno, hace que ya termine esta iniciativa. Pero la del gobierno, lo mencionabas tú, María Paz, podría tener quizás alguna indicación, no sé si eso vale la pena. Vamos a tener que escuchar también durante esta jornada a otras autoridades de gobierno, el mismo ministro de Hacienda, quizás a qué se va a enfocar el Ejecutivo después de este rechazo. Claro, Fresia, la verdad es que no se ve que esa sea una opción que estén buscando, ir de nuevo con el proyecto ahora al Senado, porque el ministro ayer dio de alguna forma vuelta a la página. Él decía, ahora nos vamos a enfocar al trabajo que sigue, que es a seguir entonces con reformas que sean sustanciales, porque lo que hablaba mucho el gobierno en un momento también era que la solución no podía seguir siendo que la gente se rascara con sus propias uñas y siguiera ocupando sus fondos previsionales. Entonces ahora van a tener que un poco
dejar de predicar y ponerse a trabajar, que va a ser de seguro también algo intenso, un trabajo intenso y muy importante para entonces conseguir que por fin se logren reformas profundas en nuestro país. Hay que ver también, ayer veíamos que el presidente está bajando mucho en las encuestas y eso también tiene mucho que ver con la expectativa que tenía la gente sobre cambios que podía hacer este gobierno, un gobierno joven y claro, probablemente lo mal que le ha ido las encuestas tiene que ver con eso, que la gente esperaba un cambio más rápido, pero que también hay que entender, venimos de una crisis muy grande, estamos en una crisis económica a nivel mundial, venimos de una pandemia, de un estallido social, los cambios van a demorar, pero sin duda el gobierno va a tener que ponerse a trabajar ahora mismo. El ministro Mario Marcel hablaba de eso, vamos a escucharlo. Haber logrado esa comprensión en circunstancias de que los parlamentarios han estado sujetos a permanente presión en torno al tema de los retiros, creo que es indicativo de la madurez, de la responsabilidad de nuestros parlamentarias y parlamentarios, y creo que es algo que nos alienta particularmente a seguir adelante con la agenda de reformas estructurales que ha comprometido el presidente de la República. Bien, ahí estaba el ministro Marcel Cota señalando su postura. Él había dicho, una vez que se rechaza la moción parlamentaria, en que se habían, recordemos, mezclado varias de las iniciativas de los parlamentarios de los últimos retiros. Y eso tenía que ver, además, con una mala política. Así lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Esto da cuenta de la mala política que es, como tú señalabas, rascarse con sus propias uñas, en una crisis económica que no es la misma quizás hace 2 años cuando comenzamos la pandemia, y por eso se había defendido el retiro de fondo. No Mario Marcel también, por cierto, en otro rol que tuvo en su minuto y siempre muy reacio y opositor a los retiros. Ahora lo que se vendría en todo caso, María Paz, tiene que ver con eso, con una reforma previsional profunda y los coletazos que va a dejar en materia política, sobre todo desde el oficialismo, porque aquí se veía, por esta baja en las encuestas del gobierno también, de qué manera el liderazgo se veía fortalecido o no en caso de que fuese rechazada la iniciativa que propuso la moneda. Y hay también algunas reacciones políticas que las vimos también durante la exposición de muchos parlamentarios ayer, porque podían intervenir durante la jornada, y vimos varios discursos en medio de la tarde y previo a la votación. Claro, se hablaba mucho del liderazgo que iba a marcar o no dentro de este debate el presidente, si iba a lograr de alguna forma convocar a su sector político y a las bancadas que deberían estar de su lado de alguna forma. Una votación, en ese sentido, su proyecto tuvo menos votos que el proyecto parlamentario. Eso también da cuenta un poquito de eso, que resultó difícil convocar, pero también habían otras personas que decían, más que un desafío para el gobierno, estos retiros también tienen un poquito que ver con los parlamentarios. Qué tan preocupados realmente de la economía en general, y si van a dejar un poquito de lado el populismo. Había gente que también le ponía un poco la presión a los parlamentarios, qué tan serenos iban a ser ellos al momento de votar, y si iban a velar finalmente por una mejora real, porque claro, llevamos más de 2 años de pandemia, y el retiro fue una solución en ese momento cuando la gente no podía salir a trabajar y estábamos en una situación de incertidumbre muy compleja, pero que sigan siendo soluciones los retiros ahora, después de que ya tenemos una apertura, de que estamos mucho mejor respecto de la situación de la pandemia, de la situación de los recintos asistenciales. Es difícil entender que entonces los retiros sigan siendo una solución, pero claro, respecto del debate de entonces cuánta liderazgo tiene el presidente, ya habían personas y diputados pidiendo incluso renuncias. El diputado Jorge Durán decía que esto marcaba de alguna forma una derrota para el gobierno, que su proyecto no triunfara, y decían Giorgio Jackson y Mario Marcel quizás deberían salir. Así de categóricos fueron algunos. Vamos a escuchar al diputado Jorge Durán. Yo creo que con esto el ministro Jackson y el ministro de Hacienda deben dar un paso al lado. Y que este gobierno se haga responsable de impulsar en conjunto con los parlamentarios el sexto retiro real, que se haga cargo de la realidad que está viviendo nuestro país. Chile en estos momentos requiere unidad, y por lo menos de mi parte va a encontrar un parlamentario para apoyar a la ciudadanía,
no para estar en contra de un gobierno determinado, pero menos para estar en contra de la gente como estuvo esta noche este gobierno. Bien, ahí pidiendo la salida un paso al costado después de una derrota para Marcel, principalmente dicen algunos, porque él era la cabeza pensante de la iniciativa, además que llegó tan de sorpresa, ¿no? En minutos que se iba a votar el quinto retiro. 10 votos faltaron para aprobar esta propuesta, de hecho, María Paz. Claro, no es menor, entonces, claro, 10 votos más cortos, y cuando se supone que de alguna forma este gobierno tenía una mayoría dentro del Congreso, pero claro, es realmente una derrota para Mario Marcel. ¿Quería realmente él llegar a un retiro? Eso también hay que preguntárselo y entenderlo. Quizás a lo mejor es una estrategia que finalmente le funcionó. Él quería alejarse de todas formas de los retiros, a pesar de que este fuera un retiro acotado y que no iban a haber activos flotando, que eso ayudaría entonces a que la inflación fuera menos, pero de todas formas iba también a generar un impacto económico y un impacto en el fisco, en distintas entidades. Pero escuchemos también a los parlamentarios respecto al debate de cómo se votó, y también que tanto apoyan y siguen apoyando al gobierno, que tanto se enfilan con el presidente Boric cuando se trata de supuestamente el oficialismo. Escuchemos. Nosotros veíamos venir, habíamos transmitido al gobierno que no era la forma de presentar alternativas paralelas y dividir. Y eso es lo que generó, aquí había un tema de fondo que también lo dijimos como bancada, que es la desconfianza al sistema de AFP. Y por lo tanto le pedimos al gobierno también que agilizara la discusión en el sistema de la reforma que ha prometido al país, que ese espacio no se dio. Este retiro del gobierno era un mal retiro, era una forma solapada de finalmente decirle a las personas que no iban a tener la libertad de utilizar los recursos que tanto requieren, y por lo tanto se expresó en la sala. Queríamos que nuestro proyecto se apruebe, y también íbamos a apoyar algunos artículos del proyecto del gobierno. Ahora la enseñanza está clara. Hay que dialogar, conversar en pos y en beneficio de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Nosotros estamos dispuestos a conversar, dispuestos a dialogar, dispuestos a llegar a acuerdos. No se olvide el gobierno, nuestro gobierno, que la Cámara de Diputados es un ente autónomo e independiente. Esperamos respuestas para conversar sobre el sexto retiro. Ya, hay dos posturas bien distintas, porque se sabe que el diputado del INCO ha sido desde el día 1 a favor de los retiros, por eso decía, ya quedamos pendientes ahora entonces qué hacemos por los trabajadores, un férreo defensor además a estas medidas. Y por otro lado, la democracia cristiana, cómo podía actuar de bisagra, no en esta cota, sino que en muchas de las otras votaciones en el Congreso, porque se ha dicho que la DC no es de gobierno, pero tampoco se va a alinear en algunas iniciativas con la derecha en este caso. Ahora fueron bien críticos, eso sí, con la iniciativa del gobierno, que había sido un retiro igual, un poco disfrazado, pero la DC, claro que había sido bien, de alguna manera marcando, o se iba a marcar la diferencia de lo que pasó ayer finalmente con estos 10 votos que faltaron para esta propuesta impulsada por el gobierno. Claro, ahí la ADC de alguna forma habla de esta falta de comunicación con el gobierno, de este cierre a conversar, mientras que René Alenco un poco abre un poquito la puerta y dice, bueno, de aquí en adelante entonces tenemos que conversar. Y eso entonces es importante, hay que ver qué va a pasar, cómo reacciona, también cómo se mueve el ministro Giorgio Jackson dentro de las bancadas del oficialismo, porque lo vimos ayer negociando mucho con la oposición. Él negoció mucho y estuvo en muchas conversaciones cuando ingresaron el proyecto que tenía que ver con esto de que no se podían expropiar los fondos previsionales. El borrador se lo mandó inmediatamente a la UDI, a RN, y estuvo negociando mucho con ellos, pero la comunicación con las bancadas del oficialismo parece ser más difusa, más difícil. Entonces ahí también hay que ver cómo se va a manejar el gobierno, entendiendo que si se quiere impulsar una reforma de pensiones profunda, van a necesitar todo el apoyo que puedan conseguir y expandirse, ¿no?, dentro del mismo oficialismo, pero también obviamente cautivar también a la oposición para que podamos entonces lograr una reforma profunda, que es lo necesario, entendiendo que nuestras necesidades como país también van cambiando
y necesitan de un cambio distinto a lo que llevamos y no soluciones parche que podrían ser considerados los retiros. Exactamente, nos vamos a quedar pendientes porque tenemos algunas entrevistas para hoy aquí en CNN AM, también en Noticias Express, Cota, para ir recogiendo también las repercusiones que han dejado los rechazos a ambos retiros, tanto del gobierno como la moción parlamentaria. Nos vemos en un rato más. Nos vemos, chao, chao.